¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sofía Sara Furtado. Soy estudiante de la prepa en línea CEP, perteneciente al grupo M20C1G27004, y aquí voy a hacer la presentación de la actividad integradora 3 sobre explotación de mi entorno. Voy a hacer un reporte sobre un artículo de la jornada titulado "En México se registra muy alto estrés hídrico", escrito por Fernando Camacho Servín el 31 de enero del 2023. En el artículo, el autor expone la situación hídrica de la Ciudad de México a través de las aportaciones expuestas por el director de Ingeniería Hídrica, Fernando González Villarreal, durante el lanzamiento del Premio Nacional Juvenil del Agua 2023. En la exposición, Villarreal da a conocer la crisis que enfrentamos por la escasez de agua en la Ciudad de México debido al aumento del estrés hídrico, situación donde la cantidad de agua disponible no es capaz de superar la demanda por la sobreexplotación de manantiales, mantos acuíferos, entre otras reservas de agua de la ciudad. Además, expone cómo la escasez y la sobreexplotación del agua han ido aumentando con el paso de los años por los múltiples usos en los que se aplica el agua en la vida cotidiana, donde no solo se utiliza para la salud, sino también para la minería, la industria, entre otras actividades que exigen una alta demanda de agua, consumiendo mucha agua de la que hay disponible, causando una crisis por la escasez del agua, donde poco a poco la disponibilidad del agua irá disminuyendo hasta que no quede más. Características del ambiente. La ubicación donde se manifiesta el problema presentado en la noticia es en la Ciudad de México, la capital del país. Debido a que es una gran ciudad, esto provoca que haya más edificios que sitios naturales, además de que existen altos niveles de contaminación debido a la emisión de gases por la quema de combustibles fósiles. Aún así, hay algunas zonas y alcaldías en la ciudad que aún albergan grandes cantidades de flora y fauna, específicamente en las alcaldías que están en el sur de la ciudad, como Tlalpan, Milpa-Atla y Xochimilco. Yo vivo en la alcaldía Tlalpan y existen muchos ecosistemas como bosques, por ejemplo, el bosque de Tlalpan, fuentes flotantes, el parque ecológico Peña Pobre y la zona arqueológica de Quicuilco, y manantiales que permiten el almacenamiento del agua en la ciudad, además de ser la alcaldía que posee más ecosistemas en contraste con otras zonas más al norte de la ciudad. Debido a la contaminación, el clima en la Ciudad de México puede ser impredecible, dependiendo también de las estaciones, la temporada o de las alteraciones en la temperatura, provocando que a veces sea frío o en otras que sea caluroso, pero el clima normal, al menos por donde yo vivo, suele ser templado. Algunos ejemplos de fauna que habitan en la ciudad son los cacomixtles, los tlacuaches, mientras que algunos ejemplos de flora son las orquídeas y el maguey de pulque. ¿Qué recursos naturales se extraen de ese ambiente y qué bienes o servicios se satisfacen con su extracción? Los principales recursos que se extraen en estos ambientes son el agua, los combustibles fósiles y las plantas medicinales. El agua y los combustibles son los recursos que más utilizamos en la Ciudad de México, ya que el agua la empleamos para muchas actividades como la hidratación, la limpieza, la higiene, las actividades industriales, entre otros, mientras que los combustibles fósiles los utilizamos para el transporte y la para generar energía eléctrica. Aquí en Tlalpan también hacemos uso y recolección de las plantas medicinales como remedios domésticos para tratar enfermedades. ¿Qué tipo de contaminación está asociada con la sobreexplotación de estos recursos naturales y cómo impactan en la degradación del ambiente? El tipo de contaminación que se genera por la sobreexplotación del agua es la contaminación hídrica, donde la sobreexplotación del agua no solo ocasiona que este recurso se agote gradualmente, sino que también provoca que el agua resulte contaminada por químicos que se utilizan en las actividades humanas como detergentes, champús, jabones, acondicionadores, entre otros productos. Esto ocasiona que la disponibilidad del agua potable vaya disminuyendo, ya sea por su sobreexplotación y desperdicio o por su contaminación a causa de desechos tóxicos que impiden su consumo. También afecta a los ecosistemas debido a que otros organismos también dependen del agua para vivir, por lo que su contaminación causa alteraciones en esos ecosistemas y la muerte de muchos seres vivos.
En el caso de los combustibles fósiles, su sobreexplotación provoca una contaminación atmosférica ocasionada por la excesiva emisión de gases de efecto invernadero que son altamente tóxicos para la vida, afectando la calidad del aire como la Ciudad de México. Y como la Ciudad de México tiene una alta población de personas que consumen grandes cantidades de estos recursos sin tomar acciones responsables en su consumo, esto ocasiona que la contaminación del aire sea muy frecuente en la ciudad y que la escasez del agua se convierta en uno de los principales problemas que enfrenta nuestro estado. Hay 3 acciones que propongo llevar a cabo para lograr una explotación sustentable de los recursos de nuestro ecosistema, los cuales son: 1. Adoptar hábitos que nos permitan desarrollar un consumo responsable del agua, como por ejemplo no tirar agua de manera arbitraria o consumir la menor cantidad de agua posible del que necesitemos y reutilizarlo para otras tareas. Por ejemplo, el agua de la regadera la podemos almacenar en una cubeta y volver a utilizarla para lavar la ropa, para llenar el tanque de agua del inodoro, lavar el coche o para regar las plantas. 2. En caso de que lleguemos a utilizar el coche para lograr que no contamine, o al menos que no contamine mucho, yo recomiendo utilizar combustibles que contengan aditivos automotrices, ya que estos mejoran la calidad del combustible y permiten un mejor rendimiento en el motor y en el mecanismo del coche, permitiendo que el auto consuma menos combustible del que necesita. Y 3. No, pero por ningún motivo, tirar residuos tóxicos como combustibles, aceites, productos químicos, entre otros, en reservas de agua, ya sean reservas naturales o fuentes de abastecimiento hechas por el hombre, ya que estas acciones no solo contaminan el agua, sino que también causan una escasez de agua potable, ya que su contaminación ocasiona que el agua ya no sea apto para el consumo, además de que degenera los ecosistemas acuáticos y terrestres. Y esto sería todo. Ojalá les haya gustado este video y que la información y los consejos expuestos aquí les hayan servido y les sirvan para el futuro. Muchas gracias y que tengan un buen día.